Ahora sí, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este primer encuentro sincrónico del curso de Historia del Deporte. Recuerden que son 3 durante el semestre, durante el periodo, y la intención es que en ellos podamos aclarar dudas y profundizar un poquito más en las temáticas del curso, orientarlos y acompañarlos. ¿Listo? Primero me presento, mi nombre es Andrea Porras Ramírez, docente del programa de gestión deportiva y actualmente soy la directora de este curso y me acompaña nuestro tutor del curso, Juan David. Profe Juan David, te cedo la palabra para que te presentes rápidamente. Buenos días, yo soy Juan David Aceo Flores, estoy con ustedes como tutor y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y generar aprendizajes significativos para ese proceso académico que está. Gracias, Juan. Entonces, para todos, bienvenidos a este curso. Este curso, recuerden que hace parte del núcleo problemático de la línea de profundización de estudios socioculturales del deporte. ¿Listo? Y la intención es que hoy vamos a aclarar un poquito dudas, inquietudes que tengamos frente a la tarea 2, que es la que estamos realizando. Recuerden que esto queda grabado y seguramente hoy en la tarde o mañana les enviaremos la grabación a todos para que la puedan tener ahí como una herramienta de consulta. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si sí la están viendo. Listo, gracias a eso. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor me van escribiendo acá en el chat, yo los voy leyendo. ¿Listo? Entonces, para este primer encuentro sincrónico aquí del curso de Historia del Deporte, vamos a tener 6 aspectos fundamentales. La agenda del encuentro, ¿cierto? La fase 1, que es la infografía, que fue la que ya presentamos, la fase 2, que es la que estamos en la línea de tiempo, qué es lo que tenemos que hacer con este tema de la página web o el blog, los entregables y las preguntas finales. ¿Listo? Igualmente, si tienen dudas o inquietudes durante el proceso, me van escribiendo por el chat y yo los voy leyendo y vamos aclarando las inquietudes. ¿Listo? Entonces, como les decía, estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. La idea es aclarar todas las inquietudes y poderlos acompañar pues un poco más de cerca en el proceso. Entonces, para arrancar en esta fase 1, en esta infografía que ustedes ya realizaron, la intención es empezar a ver, ¿cierto?, que el tiempo es el cristal en el que nosotros nos vamos a basar. Es decir, la intención de este curso no es simplemente reconocer los hechos pasados a nivel histórico del deporte, sino escoger ese tiempo como un cristal y que ese cristal nos permita analizar el fenómeno del deporte, qué ha sido el fenómeno del deporte y qué es hoy en día y cómo ha tenido una incidencia en la transformación social en lo largo y en el paso de los años, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, la intención de esa infografía era que nosotros empezáramos a darnos cuenta que todos sabemos algo de historia, ¿cierto? Y por eso la idea era, escoja algún hecho histórico que usted conozca, que a usted le parezca relevante y dénoslo a conocer a través de una infografía, ¿cierto? Y tuvimos muchos ejemplos, unos ejemplos un poco más políticos, ¿cierto? Ustedes en la parte de esta izquierda están viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero es la selección inglesa de fútbol y en un partido contra Alemania, donde se hizo el saludo nazi porque estaban en Berlín, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo altamente político, con una incidencia política sobre el papel del deporte y su relación con la política, ¿cierto? Entonces hay veces que uno ve y la historia pareciera como un cuento viejo y ya, pero nos damos cuenta que es muy importante analizarla, no solo conocerla, sino analizarla. ¿Listo? Abajo vemos a Muhammad Ali,
¿cierto? Que no solo son las hazañas porque se convertiría en 4 veces campeón mundial, ¿cierto? Sino porque además de eso fue el primer afroamericano en hacerlo. Y eso es una hazaña muy importante para la época, ¿cierto? Que también tiene una incidencia muy importante en la segregación racial que se vivía en ese momento. Entonces, tenemos ejemplos muy políticos y con una trascendencia muy profunda. Tenemos otros que ese para los colombianos es imposible no mencionar, que es el 5-0 contra Argentina, ¿cierto? Que no tiene una trascendencia tan política, sino es muy deportiva y que eso, digamos, catapultó lo que sería el fútbol y el fenómeno del fútbol en Colombia, ¿sí? Otros un poco más deportivos como Michael Phelps, ¿cierto? Que ha sido un hito histórico, no solo en la natación, sino en los Juegos Olímpicos por la cantidad de medallas que ha logrado ganar, y otros un poco más nacionales, ¿cierto? Sí, sin decir pues que no tengan incidencia internacional, como los triunfos de Mariana Pajón, como la primera mujer colombiana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, bueno, la primera deportista colombiana, porque hasta ese momento ningún hombre había ganado tampoco una medalla de oro, ¿cierto? La clasificación mundial, eso también es otro hecho. Entonces nos damos cuenta que estos últimos que mencioné son un poco más cercanos y nos hemos dado cuenta que tiene una incidencia social. Entonces el deporte, y con la historia nos damos cuenta que el deporte no es solo pues lo que ha pasado y los hechos y quién ganó y quién perdió, sino esa trascendencia que tiene el deporte a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Yo creo que uno de los grandes ejemplos, que además es muy infortunado, es la muerte, no es la muerte, es el asesinato, ¿cierto?, de Andrés Escobar, por haber errado en un partido en el que eliminaron a Colombia, ¿cierto? Eso es un hecho deportivo que tuvo una incidencia social impresionante y muy, muy triste además. Entonces, la intención de esto y de esta primera fase es, uno, reconocer que todos sabemos algo de historia, ¿cierto? Y dos, empezar a entender que esa historia no es simplemente cuento viejo, sino que además de ello tiene una incidencia muy importante en lo que fue el deporte, en lo que es el deporte y en la visión que tienen las personas del deporte. Entonces, esa es como la primera fase, la primera intención de esa reflexión de nosotros frente al deporte. Ahora, el deporte ha pasado por muchos y ha estado presente en digamos que en la historia de la humanidad. Y en algunos casos no lo podríamos llamar deporte como tal, pero sí son los primeros vestigios del mismo. Por ejemplo, esta tarea 2 que ustedes están diseñando, que están empezando a desarrollar, vamos a enfocarnos en la antigüedad al medioevo, solo en ese periodo histórico. Y vamos a empezar a entender cómo se transformó el deporte en cada uno de los contextos en esa época, desde la antigüedad al medioevo. ¿Listo? Y allí tenemos, digamos que acá la intención es poderlos guiar y que ustedes profundicen en cada una de estas etapas un poco más. Allí en esta época de la antigüedad al medioevo tenemos 3 periodos fundamentales. Uno, que son las civilizaciones prehelénicas. Después aparece Grecia y Roma como civilizaciones, digamos, fundamentales y principales para lo que sería el futuro, ¿cierto? Y las civilizaciones occidentales, y luego aparece la Edad Media. En este sentido, si nosotros hablamos de esas primeras épocas y lo que pasó antes de los helenos, podemos rescatar o resaltar 4 momentos. Esto que ustedes están viendo acá en pantalla es lo que nosotros, y es un ejemplo tal vez de lo que nosotros estamos esperando que sea el producto de esta fase, ¿cierto? Es una línea de tiempo que ustedes se van dando cuenta, está organizada por épocas y resalta lo más importante de cada época. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los orígenes del ser humano, que es lo primero que se conoce,
el deporte y un poco el ejercicio y la actividad física estaba muy ligada a la casa, que era lo básico para poder sobrevivir, para poder comer. Y la danza como un culto, como parte de un culto, de una sociabilidad y de un placer. Eso fue lo primero que se conoció. Allí nace como el ejercicio físico y la actividad física como un medio para suplir las necesidades básicas del ser humano. Más allá de eso, nace Egipto, ¿cierto? Y en Egipto cobra un fin religioso muy importante de culto a las deidades. Sabemos que en Egipto eran politeístas, entonces se vincula mucho al culto a las diferentes deidades, pero adicional a ello se empieza a articular con fines militares y empieza a verse la preparación de soldados para la guerra, que más adelante después eso se convertiría en la preparación de atletas finalmente. Pero esto nace desde lo religioso y nace desde lo militar, como la preparación de soldados para la guerra. Después de esto nace China, y en China digamos que es un periodo muy especial para nosotros, no solo porque se articula igualmente a la preparación para la guerra, igual, ustedes saben que la guerra también ha sido, igual que la religión, transversal a la humanidad, ha estado en todos los periodos de una u otra forma. Entonces en China tenemos igual la preparación para la guerra, pero hay un elemento fundamental, y es que en China se destinan o se definen unas artes primordiales. Implica que todo el mundo tenía que saber, como hoy en día nosotros decimos pues que todo el mundo tiene que ver matemáticas, sociales, biología, lo básico, ¿cierto? Para ellos era denominado artes primordiales. Y dentro de esas artes primordiales habían muchas vinculadas con nosotros, tanto como la aritmética, la música, la danza, el esgrima, la carrera de caballos. Entonces, estábamos vinculados a unas artes primordiales y tenía un papel en la sociedad fundamental y preponderante, ¿sí? Ese era un periodo, de gran avance para lo que posteriormente se conocería como el deporte como tal. Pero aquí ya empezamos a ver sus vestigios un poco más claros y con bases más edificadas. Y posteriormente aparece Mesopotamia. Y en Mesopotamia el avance es fundamental para lo que hoy en día conocemos como entrenamiento deportivo, porque allí se realiza la primera sistematización de procesos de entrenamiento. ¿Qué implica eso? Que yo ya no salgo y corro de cualquier forma o no hago de cualquier manera, sino lo empiezo a organizar y lo empiezo a sistematizar en un proceso un poco más riguroso. Empiezo a notar qué es lo que voy haciendo, empiezo a, empieza a ser un proceso un poco más pensado, ¿cierto? Un poco más calculado, y allí nace la primera sistematización de esos procesos que posteriormente se convertiría en entrenamiento deportivo. Y adicional a ello, allí nace ese primer manual de entrenamiento, es decir, desde Mesopotamia nace el primer manual donde nos dice usted cómo debería entrenar para convertirse en, o para mejorar su fuerza, o para mejorar en. Entonces, si nos damos cuenta, esto no es algo nuevo, sino desde Mesopotamia, desde esa época antes de los helenos, ya teníamos esos primeros vestigios de lo que es el entrenamiento deportivo y lo que buscamos para poder hoy en día tener estos procesos tan elaborados en entrenamiento deportivo, ¿sí? Entonces ha sido un proceso de años, de décadas, de siglos para llegar a donde estamos. Ese es un poco el recorrido en esas primeras épocas. Después llega Grecia, que es un periodo para nosotros fundamental, en donde se genera un culto al cuerpo, ¿cierto? Y ese culto al cuerpo hace que haya una preocupación fundamental por su salud, por su cuidado y por su aspecto, ¿cierto? Entonces empieza a haber esos procesos de entrenamiento, esos procesos de ese cuidado al cuerpo que buscan una belleza, ¿cierto? Que en Grecia es fundamental.
Además de ello, nos empezamos a articular con las ciencias. Eso implica que todo lo que es ciencias biológicas, ciencias médicas, entra a jugar un papel fundamental en Grecia. Y además de ello, empieza el profesionalismo. Y es decir, que hay unas personas que se dedican exclusivamente al entrenamiento, que ese entrenamiento es sistemático, quiere decir que es continuo y constante, y que ustedes lo habrán escuchado, ellos entrenaban únicamente en las palestras, ¿sí? Era el sitio de entrenamiento en Grecia, orientado para esas personas. Aquí obviamente esto estaba muy dedicado al hombre, la mujer no tenía espacio en estos procesos, pero se empieza a dar ese proceso sistemático, continuo. Aquí podemos empezar a hablar de deportistas, porque su fin, digamos, era el cuerpo y no era con fines militares como nos pasaba anteriormente. Y nace obviamente lo más importante y el hecho histórico que revolucionaría el deporte tanto en la edad antigua como en la edad moderna, que son los Juegos de Olimpia, ¿cierto? Que hoy en día pues son los Juegos Olímpicos. Y allí hay un vestigio maravilloso, y es que durante el desarrollo de esos juegos se paraba la guerra para poder desarrollar estos juegos. Cosa que cuando nos vamos a ver y cuando vayamos a analizar la edad moderna, pues nos vamos a dar cuenta que dos Juegos Olímpicos, dos sesiones de los Juegos Olímpicos fueron cancelados por la guerra, cosa que no pasó en la edad antigua. Entonces, Grecia fue un periodo en el que nosotros y en el que el deporte como tal tuvo un surgimiento y un florecimiento, vamos a decirlo, a pasos agigantados. Pero después llega Roma, ¿cierto? Y en Roma la cosa cambia un poco, porque en Grecia habíamos dicho hay un culto al cuerpo, hay una cosa de belleza, de salud, ¿cierto? De cuidado. Pero en Roma, digamos que la cosa se nos volteó un poquito y el deporte se dedicó para el espectáculo, ¿cierto? Entonces ustedes tal vez con esto se van a sentir, y si lo analizan en la época moderna, pues se van a sentir un poco identificados. Y nos damos cuenta que esa preparación era para los gladiadores, y que los gladiadores tenían una función sociopolítica en la que teníamos a la masa, teníamos a la gente, divertíamos a la gente, la teníamos ahí contenta, ¿cierto? Pero, por otro lado, se estaban tomando decisiones políticas o estaban pasando cosas a nivel político y social muy distintas. Entonces, el deporte pasó de esa maravilla que teníamos en Grecia a un poco un espectáculo y una forma de distracción de masas. Ustedes habrán escuchado la frase de pan y circo, y eso pasó y nace en Roma, ¿cierto? Entonces distraían un poco a la población con las funciones de los gladiadores, que además eran brutales, ¿cierto? Porque perdían su vida allí, en ese coliseo romano, pero la preparación era para ellos, y esa preparación sistemática, digamos, que se volvió casi exclusiva para los gladiadores, ¿cierto? Y en una forma de entretenimiento, de distracción. Y si uno lo mira en nuestra época, en nuestro país, en la toma del Palacio de Justicia, ¿qué estaban presentando en televisión? Un partido de fútbol, ¿cierto? No estaban presentando nada de lo que pasaba en el Palacio de Justicia, sino estaban presentando un partido de fútbol. Eso, y por eso Roma, en muchas formas, Roma es la base de la civilización occidental y de la civilización nuestra. Y esto tal vez es una de las, ¿cómo decimos? Una de las herencias que tenemos es este uso que se le ha dado al deporte como un espectáculo, buscando tener esas masas contentas, organizaditas, ¿cierto? Y entretenidas, mientras iban pasando otras cosas en la sociedad. Tal vez les parecerá familiar eso que está pasando. Entonces, esta es un poco la idea. La idea no es simplemente saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Sino ese qué pasó, cuál es la incidencia y por qué, cuál es el análisis que podemos hacer en ello. Y para eso es este curso de Historia del Deporte, ¿cierto? Es para poder analizar, si nos damos cuenta de eso que pasó en Roma hace muchísimos años, a lo que pasó en el Palacio de Justicia hace 20, 30 años,
pues la situación y el hecho político es exactamente igual. Entonces, la intención en esto y es que definitivamente podamos analizarlo y podamos entender a partir de un pensamiento histórico y un pensamiento crítico de lo que pasa y del uso que se le está dando al deporte en la sociedad, ¿cierto? Y después llegará la Edad Media, que la Edad Media es en definitiva como el principio de algunos de los deportes que como tal como los conocemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran a la izquierda, ese que dice ahí Paume, es el inicio de lo que hoy en día es el tenis, ¿cierto? Que en su época eran prácticas exclusivas para la alta sociedad y para las personas adineradas, porque las otras personas claramente tenían que estar en trabajo. El trabajo, digamos que no había ese tiempo de esparcimiento ni eso, sino esas prácticas estaban dedicadas casi exclusivamente para personas de la alta sociedad. Entonces, si se dan cuenta, y me encantaría que hicieran este proceso muy bien, que hicieran ese análisis muy bien, porque cuando empecemos a analizar Latinoamérica, se van a dar cuenta que los primeros vestigios de deporte en Latinoamérica no tienen ninguna diferencia con esto, que era únicamente para la alta sociedad, que era para personas adineradas, que teníamos problemas de discriminación racial, de clases. Entonces, los inicios de nosotros son casi esos mismos inicios del deporte en general. ¿Listo? Por eso es importante no solo saber qué pasó, sino analizarlo. Esa es como la intención. La intención, como les estoy haciendo en este momento, es que podamos analizarlo, podamos entender qué es lo que ha pasado finalmente en el deporte. ¿Listo? Ahora, esa es como la fase 2 en lo que estamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes en este curso van a hacer como un único proyecto, ¿cierto? Que se va a alimentar de cada una de las fases. ¿Qué implica eso? Ustedes para esta fase deben diseñar una página web o un blog de ustedes. ¿Qué van a hacer? Allí ese va a ser como el cuaderno donde van a entregar todo. Allí van a empezar a incluir todas las fases y todos los productos de las tareas que vamos diseñando. Entonces, ustedes van a crear su página web y van a hacerle como una presentación, lo básico. Colocan el nombre de la UNAD, el programa, su nombre y le hacen una presentación general, ¿cierto? Hay un escrito de bienvenidos, esta es la página donde vamos a hacer un análisis de la historia del deporte. Bueno, ahí le ponen ahí como una introducción, ¿listo? Y van a ir incluyendo todos los productos de cada una de las fases. ¿Cuáles son los productos? El primero es la infografía que ustedes ya hicieron, entonces simplemente la incluyen en esa página. El segundo, ¿cuál es? La línea de tiempo que tenemos que hacer, ¿cierto? Desde la antigüedad hasta el medioevo. Entonces, en esta página vamos a ir incluyendo todo. ¿Para qué? Para que usted en algún momento de su vida necesite esto y uno dice, no, eso yo nunca lo voy a necesitar. No se preocupe, puede que sí, puede que lo necesite para otro curso, puede que lo necesite porque algún día usted va a ser profesor de historia del deporte, no sabemos. Y allí la intención es que usted consigne todo ese análisis histórico que vamos a hacer. Y así vamos al final tener un solo producto, que es su página web o su blog. ¿Listo? Entonces, lo primero es crear la página y hacerle como la introducción, ponerle su nombre, el logo de la UNAD, bueno, y ese pequeño escrito de introducción. Y allí van a incluir la infografía y la página web. ¿Qué les sugiero yo? Esas páginas uno las puede organizar como por pestañitas, ¿cierto? Entonces puede colocar la primera pestañita de introducción y puede colocar ahí ese escrito que le estoy diciendo, su nombre y la infografía. Siguiente pestañita, por ejemplo, de la antigüedad al medioevo,
¿cierto? La siguiente que vamos a ver es el deporte de la modernidad. La siguiente es el deporte en Latinoamérica. Y así les va quedando todo muy bien organizadito. ¿Listo? Esa es la intención. Finalmente, ¿qué es lo que toca entregar ahorita? En el entorno de seguimiento y de evaluación, que ahora se llama evaluación. Entonces, un documento en PDF que incluya una portada, por supuesto, la línea de tiempo. La línea de tiempo, si ustedes ven en este momento, yo estoy usando Prezi. Prezi la pueden hacer en Prezi, en Geniali, en Canva, en PowerPoint, en lo que quieran. Pero sean muy creativos, busquen innovar, busquen hacer cosas distintas, porque finalmente eso era su página. Y pues la idea es que sea muy bien hecha, muy bonita. Bueno, entonces, la portada, la línea de tiempo. Si hacen la línea de tiempo en Prezi o en Canva o en cualquier otra, nos pueden enviar el enlace. ¿Listo? Asegúrense, por supuesto, que el enlace funcione. El enlace de la página web o blog que crearon, que tiene que incluir todo lo que ya mencioné ahorita. Los pantallazos de participación en el foro y la bibliografía. Y en el entorno de aprendizaje, es decir, en el foro, tienen que comentar un escrito de 250 palabras. ¿Por qué 250? Porque ustedes en algún momento de su vida, cuando vayan a hacer su tesis, cuando vayan a hacer su trabajo de grado o un artículo, les van a decir, haga un resumen de 250 palabras, ni una más ni una menos. ¿Sí? Word tiene la opción ahí que usted señala el texto y le dice cuántas palabras hay, no se tiene que poner a contar. Entonces, en 250 palabras, usted va a hacer un escrito de opinión donde analice desde su perspectiva cómo ha sido la transformación del deporte en ese periodo, de la antigüedad al medioevo, ¿sí? Que es un poco lo que les hemos estado haciendo ahorita. Digamos que yo les doy como la línea y ustedes lo van haciendo y van profundizando mucho más en cada una de las épocas. ¿Listo? Y además de eso, hace su escrito y coloca el enlace de su página web o blog. ¿Por qué? Porque sus compañeros también tienen que tener acceso a él. Y además de eso, porque usted le va a hacer también un comentario al compañero, al escrito del compañero y a la página del compañero. Entonces, tiene que hacer dos comentarios. Uno que es el escrito y el otro un comentario al compañero. ¿Un comentario sobre qué? Pues sobre el escrito que él hizo y sobre la página que él hizo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer ahorita para esta siguiente fase. Hasta ahí. Yo quisiera saber si tenemos dudas, si tenemos preguntas, si ha sido claro, si están más enredados o si les ayuda un poquito más. Cuéntenme pues, ¿cómo vamos? Los leo acá en el chat. Dudas, preguntas. ¿Hay algo que no esté claro? ¿O todo está muy claro? Digamos que la idea de este espacio es justamente poder aclarar dudas y poderlos guiar un poquito más, ¿sí? Acá los voy leyendo, mientras tanto ustedes acá ven en el cuadrito azul los usuarios de Skype del profe Juan David y mío. El mío es andre.12031 y el del profe Juan David es JD Acevedo Flores con Z. Allí nos pueden escribir. Pasa que a veces, profe, quisiera que me revise el trabajo antes de enviarlo, también lo pueden hacer. O si tienen preguntas, si necesitan algún apoyo de pronto con la creación de la página, sugiero crear la página por Wix. Es fácil, es gratuito y les puede ayudar un poquito ahí como en el diseño. Edison dice, profe, si yo realizo la línea de tiempo en Canva o en otro programa en línea, ¿es fácil agregarlo a la página web o blog? Sí. Ahí normalmente, ¿qué es lo que sugiere? Algunas veces cuando ponen el enlace, les aparece como directamente. Digamos que la vincula directamente. Otras veces queda el enlace. ¿Qué sugiero yo?
tómenle como un pantallazo a la primera, como al inicio de esa línea de tiempo y le vinculan el enlace. Y así uno le da clic y lo lleva a la página de la línea. ¿Listo? Como para que es como algo más de diseño, para que sea como muy bonito y se vea muy agradable esa página. ¿Cuál es la intención además de eso? Que ustedes aprendan a utilizar otras herramientas diferentes a PowerPoint. Digamos que Internet ahorita nos da muchas herramientas para que todo sea más sencillo, más bonito, más fácil, y la intención es que ustedes las aprendan a utilizar. Recuerden que cuando uno estudia virtual como ustedes, pues ustedes se van a volver expertos en todo este tipo de herramientas, y esa es la idea, que empiecen a descubrir, que empiecen a conocer nuevas herramientas para que así sea pues como mejor sus trabajos y más fácil su proceso. ¿Listo? Tomás dice, profe, ¿puede escribir los nombres de los programas para realizar la línea de tiempo? Claro que sí. Acá te va a colocar Canva, Geniali, Prezi. Hay otro, y ya nos ha pasado, que nos hicieron un producto en Powtoon. También lo pueden hacer. Es como para crear videos. ¿Han visto esos videos que es como un muñequito que va hablando y va explicando? Es un videíto. Eso también lo pueden utilizar, y además sería súper creativo, que de pronto el muñequito le va explicando a uno qué pasó en cada una de las épocas. También, digamos que aquí todas las ideas creativas e innovadoras son bienvenidas. Listo, no sé si tengan más preguntas, dudas. Bajar acá de compartir pantalla. ¿Alguna otra inquietud? Mientras tanto, profe Juan David, no sé si quieras acotar algo más, no sé si se me quedó algo por ahí en el tintero. ¿Todo está bien? Edison dice, no señora, todo muy claro. Listo. Y me dijo para realizar la página en donde yo les sugiero Wix, así como la acabo de escribir. O también pueden hacer un blog. Ahí pueden buscar crear un blog en línea, y ahí también les sale varias páginas, y es fácil y es gratis, que es lo más importante. ¿Listo? Tomás, con mucho gusto. Guillermo, teniendo en cuenta que tenemos que subir la infografía de la tarea anterior, queremos saber cuándo nos muestra la nota para saber si hicimos un buen trabajo. Yo estoy esperando que entre hoy y mañana termine de calificar. ¿Listo? Seguramente ya mañana podrán revisar sus notas, y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me escriben y lo arreglamos, ¿vale? No hay ningún problema. Listo, Guillermo, con mucho gusto. Esperamos que de aquí a mañana ya tengamos las notas finalizadas. Recuerden que esta tarea, la tarea 2, tenemos plazo hasta el 6 de octubre. Eviten dejar para los últimos días las participaciones, porque recuerde que toca que participe y que le comente a otro compañero, y si todos participan el último día, pues muy difícil. Entonces traten de hacerlo con tiempo. Tenemos todavía más de 20 días, entonces traten de hacerlo con tiempo, con dedicación, y así les va a fluir más este proceso. ¿Listo? Las direcciones de Skype, la mía es andre.12031 y la del profe Juan David es JD Acevedo Flores con Z. ¿Listo? Aquí, ¿qué más preguntaron? ¿La línea de tiempo se presenta directamente en la página web? Sí, la tienes que incluir allí, pero recuerda que tienes que en el entorno de evaluación subir un archivo en PDF con la portada La línea de tiempo. Puede ser el enlace o la línea directamente, depende si la haces en un programa o si la haces directamente ahí como en PowerPoint o en Word. ¿Listo?
Listo. No sé si tengamos alguna otra inquietud antes de cerrar. Edison, con mucho gusto. Tomás dice no, profe. Bueno. Mientras evidenciamos si hay otra inquietud y si no, pues a todos esperamos que este curso sea muy provechoso para ustedes, que puedan definitivamente empezar a desarrollar ese espíritu crítico y reflexivo frente a la realidad y frente a lo que somos como sociedad y a lo que somos como deporte. Entonces, esa es la intención, que empecemos a ser muy críticos y a permitirnos esos espacios de debate y de reflexión de nuestra realidad, y que finalmente la función de ustedes como gestores deportivos pues va a ser, además de poder reflexionar sobre esa realidad, es generar proyectos y generar ideas nuevas que nos permitan mejorarla, que nos permitan digamos, construir cada vez más país y construir paz a través del deporte. Esa va a ser siempre la finalidad última de todos estos cursos y de todo este programa. Listo, que podamos impactar a la comunidad positivamente, que podamos cambiar la realidad. A veces uno dice que uno no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar esos micromundos que son las vidas de cada una de las personas. Entonces, los invito a eso, los invito a que sean muy reflexivos, a que sean muy críticos en ello, y que recuerden esa famosa frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, allí los invito. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, el profe Juan David y yo estaremos 100% a disposición de acompañarlos, de ayudarlos en lo que necesiten. Y nada, cualquier cosa nos escriben, por favor. Estaremos muy atentos a ustedes. ¿Listo? Estoy viendo aquí que Wilmer está escribiendo. No sé si tengan alguna duda antes de cerrar. Listo, profe, gracias por aclararnos todas nuestras dudas. Perfecto. Listo, entonces cualquier cosa no duden en contactarnos, estaremos atentos y esperamos que de aquí a mañana, máximo pasado mañana, ya tengamos todas las notas. Y si tienen dudas sobre ellas o si de pronto nos equivocamos en algo, que nos puede pasar, nos escriben y lo vamos a ir arreglando y mejorando. ¿Listo? Les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien. Por favor, cuídense en sus casas, ahí bien tapaditos con su tapabocas y toda la cosa. ¿Listo? Un abrazo y que tengan muy feliz día. Chao.